Hola y bienvenidos a la entrevista de France 24. El primer ministro francés, Édouard Philippe, presentó recientemente la estrategia que permitirá a los franceses salir de la cuarentena el próximo 11 de mayo, un desconfinamiento que se hará de manera muy progresiva y prudente. Mi invitado de hoy es Thomas Piketty, autor del libro Capital e Ideología, publicado en español por la editorial Deusto. ¿Qué tal, señor Thomas Piketty? Muchas gracias por estar aquí. Hola. Los anuncios de Édouard Philippe tienen en cuenta por una parte la protección contra la crisis sanitaria y por otra la economía con una reapertura organizada de los comercios y la reorganización del trabajo. En palabras del primer ministro francés, el país está en una posición delicada. Thomas Piketty, el mensaje de Édouard Philippe parece ser la salud primero. Usando sus palabras, ¿evitaremos un colapso de la economía? Nos encontramos en una situación completamente inédita. Elegimos voluntariamente dejar de trabajar, dejar de desplazarnos. Hay que recordar que las provisiones de los modelos epidemiológicos, por más inciertas que sean, decían que la cifra de muertos en el mundo podría elevarse a 40 millones, 400.000 en Francia. Por ahora tenemos más de 20.000 muertos. Los científicos nos dicen que tal vez evitamos 40, 60 u 80.000 muertos. Estamos hablando de riesgos sanitarios de tal magnitud que el tema del déficit. Tenemos que pensar en cómo nos reorganizaremos para lo que se viene, pero en esta etapa, la pregunta número uno, lo que me choca en esta crisis es, primero, la violencia de las desigualdades sociales frente a la crisis, porque en el confinamiento obviamente no somos todos iguales. Hay gente viviendo en pequeñas viviendas. Y luego tenemos un problema económico directo, que es la política de compensación en términos de ingresos. La política de desempleo parcial que se ha puesto en marcha por el momento no es suficiente porque hay muchos trabajadores que no se benefician de ella. Muchas personas que tienen estatutos precarios, como los trabajadores temporales, por ejemplo. Vemos en la calle a los repartidores en bicicleta o a las personas que estaban al final de sus contratos a término fijo al principio de la cuarentena. Hoy en día, la verdadera emergencia es tratar de hacer frente a esas desigualdades extremadamente fuertes frente a la crisis de la epidemia. Precisamente en marzo hubo 250.000 solicitantes de empleo más, y estos son esencialmente, como usted dijo, empleados menos protegidos, empleados con contratos a término fijo, lo que es mucho en un solo mes. Thomas Piketty, usted dice que el desempleo parcial es insuficiente. Hay de 7 a 8 millones de empleados en situación de desempleo parcial, un empleo parcial que se mantendrá hasta el 1 de junio, según el primer ministro. ¿Debería el gobierno revisar las reglas del seguro de desempleo? Es insuficiente. En primer lugar, el gobierno estaba a punto de revisarlas de una manera equivocada, con la reforma de pensiones, pero lo pospuso para después. Las medidas de desempleo parcial siguen siendo insuficientes porque las empresas, sobre todo las pequeñas, no siempre tienen los medios para adelantar el dinero. En este momento hay que adelantar el dinero y el gobierno se hace cargo 2 semanas después. No siempre es tan rápido como debería ser. Y más en general, nos damos cuenta de que el sistema de prestaciones sociales no es tan automático y eficiente como debería. Está todo el asunto de las familias de bajos ingresos que perdieron el beneficio de las tarifas de los comedores escolares. Esto es algo que normalmente debería dar lugar a una compensación económica inmediata, pues conocemos los ingresos de las familias en cuestión, ya que estos fueron declarados para conocer las tarifas de los comedores. Entonces, a la hora de pagar impuestos, todo se hace automáticamente con las nóminas. Y ahora, cuando se trata de hacer una transferencia, las cosas son mucho más complicadas. Finalmente introdujimos una medida para las familias de bajos ingresos, pero esto no compensa ni siquiera la pérdida en la tarifa de los comedores escolares, algo que debería haber comenzado desde el principio con transferencias automáticas y luego con las ayudas adicionales. Muchas familias de bajos ingresos están perdiendo ingresos y esto debería tenerse en cuenta. Así que tenemos mucho por hacer. Ya que estamos en un programa internacional, quisiera decir que lo que me preocupa mucho, porque el problema no es solo en Francia, son los países del sur, África, India, países que también trataron de poner en marcha políticas de cuarentena. Pero cuando no se tiene un ingreso mínimo, cuando no se tiene un subsidio de desempleo, el confinamiento no puede funcionar porque la gente necesita salir para encontrar trabajo, para tener ingresos. Así que en muchos países del sur el confinamiento ha consistido principalmente, como lo hemos visto en India, en enviar al campo a trabajadores rurales, a trabajadores migrantes
a veces con violencia, y creo que esta crisis debe ser una oportunidad para que los países del sur, de África e India desarrollen un sistema de prestaciones sociales mínimas, un ingreso mínimo a un ritmo acelerado si es necesario. Los sistemas que se aplican en los países ricos son limitados, pero obviamente en los países pobres la situación es mucho peor. Emmanuel Macron también habló de la cancelación de la deuda de los países de África. ¿Sería importante hacerlo? Sí, bueno, la deuda de África está principalmente en manos de China. Así que Emmanuel Macron diga eso está muy bien. Creo que deberíamos empezar por cancelar la deuda contraída con Francia y luego, ya que estamos hablando de la cuestión de la deuda, Francia también debería ser mucho más solidaria de lo que ha sido hasta ahora con los países del sur de Europa, como Italia y España. Lo que más me preocupa de esta crisis desde un punto de vista económico, volviendo a la situación en Francia y Europa, es que tenemos una eurozona muy frágil, lo que está relacionado con el hecho de que tenemos una moneda única, pero seguimos teniendo 19 tasas de interés diferentes sobre las cuales el mercado puede empezar a especular cuando duda de la solvencia de la deuda. Si el mercado piensa que uno u otro país es más frágil, podemos volver muy rápidamente a las olas especulativas que pueden debilitarnos mucho. Y la opinión pública de Italia y España encontraría muy difícil de entender esta falta de solidaridad. Por lo tanto, creo que es muy importante que Francia haga propuestas para poner en marcha la mutualización de las tasas de interés. Pero seamos muy claros, no se trata de pagar la deuda de otros. Precisamente, podrían subir las tasas de interés. Resumiendo, el Banco Central Europeo apoya la economía, compra deuda soberana y no es el único en hacerlo. La Reserva Federal también hace lo mismo. El Banco de Inglaterra también, por lo que estos bancos centrales desempeñan un papel muy importante. Usted hablaba de las tasas de interés. Dos preguntas. En primer lugar, ¿podrían subir estas tasas de interés? Lo que obviamente aumentaría la deuda de los diferentes estados, la deuda soberana. Y segunda pregunta, usted habló de la mutualización de las deudas. Sabemos que los alemanes se oponen a esta mutualización de las deudas, lo que no es el caso en Francia totalmente. ¿Cómo podríamos convencerlos? En primer lugar, no se trata de mutualizar las deudas, sino de mutualizar las tasas de interés. En otras palabras, nunca se ha tratado de que los países que tienen el 60% del PIB en deuda empiecen a pagar la deuda de los países que tienen el 120% del PIB. La única cuestión es saber si refinanciamos juntos con la misma tasa de interés para evitar que las olas especulativas aumenten el spread de las tasas de interés entre países. Lo que hemos visto en las últimas semanas es que el spread con respecto a Italia aumentó considerablemente. Disminuyó cuando el Banco Central Europeo dijo que iba a intervenir, pero luego comenzó a subir de nuevo cuando vimos que había un veto por parte de los Países Bajos y Alemania en cuanto a los coronabonos, o sea, en cuanto a mutualizar la refinanciación de la deuda con la misma tasa de interés. Creo que ahora es muy importante que Francia haga una propuesta. El Laboratorio sobre la Desigualdad Mundial y particularmente Lucas Chancel hizo un estudio que muestra que se puede lanzar un programa de solidaridad con coronabonos. Es preferible que se haga con un máximo de países, pero Francia tendrá que proponerle a Italia y España que mutualicen las tasas de interés de la deuda y si Alemania se une al programa, y creo que Alemania se sentirá obligada a hacerlo tan pronto como Francia muestre su determinación, pero hay que proponerlo. De todas maneras, porque seguir sometiéndose a los vetos de tasas de este o ese país, especialmente la tasa de los Países Bajos, significa que Europa está condenado una vez más, como después de la crisis de 2008, a la inacción, a la espera. Y esto podría ser incluso más peligroso que después de la crisis de 2008. Thomas Piketty, ¿cómo convencer a los alemanes y a los Países Bajos en particular de estas decisiones que, según me parece, se toman por unanimidad? Por eso debemos avanzar con los países que están dispuestos a avanzar. Por lo tanto, si inicialmente estos se limitan a Italia, España, Francia, Portugal, Bélgica, los países que quieren avanzar, entonces así será. Creo que muy rápidamente, quizá incluso inmediatamente, Alemania y los otros países, los Países Bajos, se unirán. Es muy optimista sobre el tema. Creo que hay que avanzar. Al contrario, me preocupa que si no hacemos nada, vamos a pedirle todo al Banco Central Europeo.
porque es la única institución europea que funciona por mayoría y no por unanimidad. Y entonces, ante una crisis grave, siempre vamos a presionar un botón para comprar todas las deudas, salvo que todo se hace con muy poca transparencia democrática, al igual que las reuniones a puerta cerrada de los consejos de ministros de finanzas que hacen las veces de gobernanza. Es realmente esto lo que hay que cambiar. En otras palabras, no vamos a resolver esta crisis. No vamos a superar todas las tensiones políticas y financieras que surgirán en los próximos años con el nivel de deuda pública que hemos acumulado en la eurozona con las instituciones actuales. ¿No bastaría con que el Banco Central Europeo comprara la deuda soberana, incluso a un muy largo plazo, de todos los países europeos para financiar esta crisis? En pocas palabras, nos queda poco tiempo. Bastaría, pero le falta transparencia. Como usted lo sabe, el año pasado Francia y Alemania crearon una asamblea parlamentaria franco-alemana. El único problema es que aún no se le han confiado decisiones suficientemente importantes. Creo que necesitamos una instancia que sea parlamentaria. No debemos limitarnos a Francia y Alemania. Creo que Italia y España deben entrar en el juego para decidir qué plan de inversión, qué plan de recuperación, qué plan de transición energética para el periodo posterior a la crisis. Y en cualquier caso, este sistema de gobierno a puerta cerrada, ya sea en el Banco Central o a niveles de los consejos de ministros de finanzas, no está a la altura de los desafíos que tenemos que resolver. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Thomas Piketty, autor de Capital e Ideología. Gracias a ustedes por habernos visto y quédense con nosotros en France 24.